Bueno, buenas tardes, bienvenidos nuevamente al local de La Fora. Hoy estamos en la segunda charla de este ciclo de tres, donde estamos compartiendo un poco la organización obrera. El sábado pasado el compañero Jacinto habló un poco de un contexto histórico. Hoy el compañero nos va a hablar un poco de un contexto legal. Y nos queda la próxima el sábado que viene, donde el compañero Hernán nos va a hablar un panorama un poquito más actual. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal a todos y todas? Bueno, como decía el compañero, la idea es un poco retomar lo que había empezado Jacinto con el primer encuentro. Esto, bueno, obviamente, como es obvio, es una perspectiva más bien legal, pero la idea, obviamente, es tratar de ir marcando los contextos históricos y sociales donde se producían estas reformas legislativas, como para, obviamente, porque bueno, es así, nada responde al azar, sino que bueno, las normas, las leyes, las distintas normativas que se fueron dictando están en relación al contexto histórico y social en el cual se dictaban. Entonces, bueno, mi idea es un poco ir señalando ese contexto también histórico, no desarrollarlo obviamente, porque bueno, no es la idea, pero bueno, ir mencionando un poco esa situación. Eso por un lado. Por el otro, aclarar que dos cuestiones en cuanto a qué derecho estamos hablando. Yo me voy a hacer referencia centralmente y exclusivamente a lo que sería la normativa nacional, ¿sí? Esto es así porque, bueno, en un determinado momento histórico, bueno, igual también podríamos decirlo actualmente en ciertos ámbitos, de ciertas actividades, pero bueno, en un cierto momento se discutía si el derecho al trabajo era una facultad legislativa de la nación o de las provincias. Y se dio la situación de que hubo provincias que dictaron normas, incluso se adelantaron muchas veces a la nación en ciertas áreas y dictaron normativas laborales, entonces había un contexto de normas provinciales bastante abundantes, abundantes, por lo menos comparativamente con la nación eran más notorias, pero bueno, después cuando se terminó de definir que la competencia en lo que es derecho al trabajo, por lo menos en lo que es el ámbito privado, es competencia de la nación, ya hay un poco las provincias en esa área jugaron menos, no así lo que es el empleo público, bueno, que eso es más es federal, porque bueno, cada provincia, cada ámbito local puede dictar su propia normativa. Y por el otro, voy a hacer referencia principalmente, igual alguna mención voy a hacer referencia a lo que es norma de origen estatal, ¿sí? Porque el derecho al trabajo tiene la particularidad de que hay una fuente normativa muy importante que es la negociación colectiva, que si bien el Estado juega, ¿sí?, en el dictado de esas normas, tiene un rol, supuestamente, bueno, el contenido de esa normativa es de origen colectivo, ¿sí? O sea, parte empresarial y sindical son las que definen el contenido. Igual alguna mención voy a hacer a los convenios colectivos, sí, obviamente a su regulación general, pero bueno, algunos convenios así que salieron como para marcar una situación. Bueno, hecha esa introducción, también quería hacer referencia a que mi idea un poco, y en relación a esto que había mencionado al principio, al contexto histórico y social, yo dividí la historia de la legislación laboral argentina en tres grandes etapas, ¿sí?, como marco grande de periodo histórico. Obviamente dentro de cada periodo, como estamos hablando de un periodo de tiempo importante, hay modificaciones y se puede decir como que podemos marcar como subetapas dentro de cada de esas tres etapas, que obviamente las vamos a mencionar, pero bueno, mi idea es hacer ese tres bloques de diferencia de periodos históricos en lo que es la normativa laboral. Bueno, hecha esa aclaración, voy a comenzar con lo que yo la definí con la primera etapa de la legislación laboral argentina, que yo la llamé algo así, un invento mío, como de repelación recíproca, ¿sí? O sea, es un contexto histórico en donde los principales actores sociales no estaban interesados, ¿sí?, en el dictado de una legislación del trabajo. Ambas partes, o sea, tanto de parte sindical como patronal, ¿sí? Es el gran periodo que uno lo puede denominar como el modelo agroexportador, ¿sí? En donde, bueno, tanto el sector dominante de la burguesía como de la pata sindical no veían con buenos ojos el dictado de una legislación laboral.
Obviamente, dentro de esos grandes actores había excepciones, que obviamente las mencionaremos, pero estos grandes actores, los principales, los dominantes de ambas partes, coincidían en una falta de interés principal en dictar normas del derecho del trabajo. Por el lado, bueno, obviamente de la burguesía, esto era así, o sea, los sectores dominantes de la burguesía no estaban dispuestos a conceder una legislación laboral, eran reacios a conceder esa regulación, se mantenían un patrón agroexportador, ¿sí? O sea, el derecho al trabajo uno lo relaciona más con lo urbano, ¿sí? Y lo industrial, ¿no? Es un poco, va de la mano con eso, no quita que haya también una legislación laboral en el ámbito rural. Pero bueno, es un producto de la urbanización y la industrialización. Entonces, en un modelo agroexportador dominado por un sector de la burguesía enrolada en ese modelo, no necesitaba ni le interesaba una legislación del trabajo. Y por el otro lado, por el sector sindical, gremial, el movimiento obrero organizado, tampoco, porque bueno, estaba dominado por la Fora en ese momento, que en su primer congreso trató la cuestión de la legislación obrera y bueno, tomó una postura fuerte en el sentido de que no iba a reclamar, no iba a solicitar al Estado una legislación laboral, porque entendía que bueno, todo dependía de la conciencia y unión de los propios trabajadores. Esa era la postura, o sea, netamente enrolado en lo que sería la acción directa. Y en ese sentido es como que, bueno, un poco lo ha mencionado Jacinto también en su exposición, un poco la Fora en ese contexto estaba cómodo en su postura porque, como decía, no había una legislación del trabajo, el sector de la burguesía no estaba interesado, el sector dominante dentro del Estado tampoco lo estaba, entonces en ese contexto su postura de la Fora coincidía, digamos, también con la postura del sector patronal, y la posibilidad de una legislación obrera se veía difícil en ese contexto, porque bueno, dentro de la parte sindical, dentro del movimiento obrero, el sector minoritario en ese momento, encarado por el socialismo, ellos sí pedían una legislación obrera, pero la verdad que se les complicaba mucho conseguirlo. Lo había mencionado Jacinto, la cuestión, por ejemplo, el hecho de nacionalizar a sus votantes, o sea, no podían votar porque eran extranjeros. Ya conseguir que entren legisladores obreros dentro del Congreso era difícil, y después ni hablar conseguir que te aprueben las leyes. O sea, ese camino era muy difícil. Entonces, la verdad que el camino que dejaba ese contexto al movimiento obrero era la acción directa. Entonces, y en ese escenario la Fora estaba cómoda, podríamos decirlo, ¿sí? O sea, su posición coincidía un poco con el contexto y no tenía grandes cuestionamientos en relación a eso. Y por el lado del sector de la burguesía, también había excepciones, o sea, había sectores dentro de la burguesía en ese contexto que sí, que veía con buenos ojos la idea de ir concediendo periódicamente y de a poco una legislación obrera, y era un sector de la burguesía que respondía a otro, digamos, a otro modelo así económico del país, o sea, sectores más vinculados con la industria, la pequeña industria que se iba formando lentamente, con mucha dureza. Entendía que, bueno, que había que conceder una legislación obrera. Entonces, bueno, tenemos sectores dominantes totalmente repelentes recíprocamente, o sea, no querían leyes, o sea, conceder leyes a ambas partes, y un sector minoritario como que él trataba de que sí. Entonces, bueno, ese es un poco el escenario de este primer periodo, que yo lo marco, este periodo del nacimiento, bueno, del movimiento obrero, si se quiere, argentino, hasta el primer peronismo, podemos decir. Ese será el gran primer bloque, que bueno, que a medida que se va avanzando en este periodo, van a empezar a aparecer leyes, porque bueno, tanto el sector en su origen minoritario dentro del movimiento obrero empieza a tomar más fuerza, y dentro del sector gobernante y de la burguesía también empiezan a haber sectores más favorables a conceder leyes del trabajo. Y bueno, al comienzo, como decía, la burguesía, obviamente, su respuesta ante el movimiento obrero organizado era la represión. Entonces, las primeras leyes que podemos mencionar como laborales son leyes represivas. En realidad no son estrictamente laborales, pero bueno, sí, son leyes laborales en el sentido represivo. O sea, estamos hablando de ley de residencia, defensa social, la aplicación del Código Penal, distintos tipos penales según la situación, el estado de sitio, bueno, la dictadura del 30, o sea, ese tipo de respuesta, de reacción hacia el movimiento obrero.
y la idea de no conceder una legislación del trabajo. Y por el lado de los sectores más progresistas dentro de la burguesía, podemos mencionar un primer intento con el proyecto González, de Joaquín B. González, de Código del Trabajo, que ese fue un primer inicio de dictar una normativa laboral, que era un Código del Trabajo, que de hecho Argentina nunca llegó a tener un Código del Trabajo. Tuvo varios proyectos, este fue el primero, muy temprano para el momento, que no tuvo recepción favorable por ambos sectores, o sea, por tanto por la burguesía como del movimiento obrero. En el caso de la Fora principalmente porque les regulaba la organización sindical, que eso obviamente para la Fora era terrible, la idea de que el Estado sea el que regule la organización sindical. Entonces se mostró reacio al proyecto González, que murió ahí, no fue aprobado. Pero sin embargo, como contaba, empiezan a suceder excepciones, empieza a nacer una primera normativa laboral. En el caso, los socialistas empiezan a tener sus primeros legisladores, con Palacio emblemático, pero después hubo, más que nada en la década del 30 fue como el momento de oro del socialismo, porque hasta el proscripto del radicalismo encontró un espacio ahí para meter legisladores, y empezaron a salir las primeras leyes, ya con Palacios adentro del Congreso. Y las primeras leyes, esto lo mencionamos en el encuentro anterior, ahí Palacio, solitario, ¿sí? Obviamente, trata de trazar como acuerdos con ciertos sectores de la burguesía y consigue, como un visto bueno dentro de lo que serían los sectores católicos, ¿sí? Dentro del desarrollismo, más progresismo católico, consigue una alianza con esos sectores dentro del Congreso para que lo apoyen y de hecho las primeras leyes laborales que se dictaron en la Argentina tienen claramente, una presencia cristiana muy evidente, que son las primeras leyes son la prohibición del trabajo infantil y del trabajo nocturno de las mujeres y la prohibición del trabajo dominical, que claro, Palacio lo que consigue es, por el lado, obviamente, de los niños, de la educación, el descanso dominical con la idea de esto de, el domingo hay que ir a la iglesia, y el prohibición del trabajo de las mujeres nocturno, porque, por una cuestión de mala imagen moral de que la mujer trabaje de noche cuando tendría que estar en la casa con su marido. O sea, tiene un claro matiz de la ética católica. Entonces, claramente estas primeras leyes tienen ese paño, ¿no? De esa orientación. Es un acuerdo entre el socialismo con esos sectores más vinculados con la fe católica. Pero esto empieza a seguir produciéndose nuevas leyes. Un hecho fundamental es la llegada del radicalismo, que ahí el radicalismo, también obviamente de vuelta haciendo referencia al encuentro anterior, ahí el radicalismo empieza a tener una estrategia, no es ya más una política de estrategias en cuanto a vincularse con ciertos sectores del movimiento obrero organizado y con otros no. O sea, no tener una postura de negación y repulsión a todos los sectores, sino que empieza ahora a mirar, o sea, a vos sí, a vos no, a este me conviene. Entonces empieza a trazar alianzas con ciertos sectores del movimiento obrero organizado. En ese caso, ya se había producido la división de la Fora entre las dos foras, obviamente se va a vincular más con la Fora del Noveno Congreso. Y en ese contexto, también van a salir leyes, una muy importante, que de hecho estuvo vigente hasta principios de los 90, que es la Ley de Accidentes de Trabajo, la 9688, que es una ley muy importante, ya se sale del matiz más religioso de las primeras leyes. Esta ya es una legislación muy importante y trascendente, porque el accidente de trabajo es, dentro de lo que sería la legislación laboral, algo fundamental. Y era, evidente que tendría que haber una legislación en ese sentido. Ya había, digamos, reclamos obreros por accidentes, pero utilizando lo que sería la legislación civil común. Pero entonces ya en Europa ya se estaban dictando leyes en relación al accidente de trabajo y era una fuente de litigio que ya tempranamente aparecía. Entonces, se dictó en 1916 se dicta esta ley de accidente de trabajo que, como decía, estuvo vigente hasta principios de los 90, con muchas reformas en el medio, pero fue una ley muy importante en su momento.
y fue reemplazada por la actual legislación sobre el riesgo del trabajo. Otro elemento también para mencionar de esta época de avance, ¿no?, hacia un reconocimiento de la cuestión social es la creación del Departamento Nacional del Trabajo, ¿sí? O sea, dentro de la estructura del Estado, bueno, una pequeña área interesada en la cuestión obrera, ¿sí?, que es el Departamento Nacional del Trabajo, que bueno, es un departamento, ¿sí?, pero bueno, ya por lo menos dentro del Estado hay un área de la estructura del Estado abocada a la cuestión social, a la cuestión obrera. Bueno, en relación a lo que es la legislación lo que es la reglamentación de la organización sindical, en todo este periodo se va a caracterizar por una ausencia total de regulación. O sea, la actividad sindical no está regulada en todo este periodo, sino que recién con la etapa que sigue va a aparecer esa regulación. Eso no quita que existieran proyectos de regulación. Yo ya mencioné el caso del código de Joaquín B. González, ese proyecto. Después hubo otros dos proyectos que tuvieron bastante fuerza y casi son sancionados, que es el que se dieron en 1919, que son dos proyectos, uno de Matías Sánchez Orondo y de la UIA, que se produjeron inmediatamente después de la Semana Trágica. O sea, después de la Semana Trágica, bueno, ese alzamiento sindical y popular masivo que se dio en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, sector de la burguesía dije, bueno, pero ya hay que hacer algo con esto, tenemos que reconocer una regulación. Coincidió ese año con la conferencia de Washington, ¿sí?, que es el nacimiento de la Oficina Internacional del Trabajo, que terminará siendo la OIT actual. Y bueno, entonces había que dictar se intentó hacer una regulación de la actividad sindical, que también fue rechazada masivamente también por todos los sectores, porque eran sumamente limitativos de la actividad sindical. Ambos proyectos traían ya por primera vez, y se adelantaban en el tiempo casi mundialmente, la idea esta del sindicato único. O sea, los dos proyectos eran de unicidad promocionada, que se va a implementar después finalmente, pero ya se adelantaban en el tiempo, porque incluso, bueno, en otros países no había una legislación de ese tipo. En ese sentido fue bastante temprano, digamos, ese modelo de organización. Como decía, bueno, ese año 1919 se produce la conferencia de Washington, que es muy interesante ese hecho, no solo, bueno, a nivel mundial, sino que hay un poco la Argentina se quedó mal parada a nivel internacional porque el representante, o sea, la Oficina Internacional del Trabajo, como la OIT actual, es una entidad tripartita, o sea, está representada por el Estado, por el sector patronal y sindical. Y el delegado sindical argentino que enviaron, claro, había sido recientemente la Semana Trágica, o sea que aún dentro de los sectores más cercanos al gobierno no estaba bien la situación, y bueno, afuera del quinto congreso, de ya que cero posibilidades. Entonces enviaron como delegado el que era el secretario de la Fraternidad, que es un caso, que el sindicato de la Fraternidad es un caso bastante llamativo, porque bueno, es el primer sindicato que tiene personería jurídica en la Argentina, lo tuvo a fines del siglo XIX, por decreto, una personería jurídica, y era un sindicato, bueno, de una característica, o sea, no estaba adherida en una de las foras, era bastante corporativo, había nacido con los maquinistas que venían de Estados Unidos, o sea, era como una especie como de elite dentro de la organización sindical. Entonces, bueno, lo mandaron al secretario general de la Fraternidad y fue impugnado, fue el único caso de impugnación. O sea, todos los representantes de las delegaciones obreras internacionales impugnaron a esta persona porque dijeron que no era representativo esta persona, porque era el secretario general de un sindicato y tendría que venir de alguna federación, o sea, de alguna confederación. Y lo que planteaban ahí es que, bueno, tenía que haber sido la fora del 9º Congreso algún representante el que tendría que haber asistido. Finalmente, bueno, se generó toda una incidencia y fue aceptado, digamos, pero toda la delegación obrera internacional lo mantuvo en la impugnación. Logró, digamos, su pliego que sea aceptado por el sector estatal y patronal, pero todo el sector
obrero lo rechazó. Y ahí, bueno, un poco ya marca la situación de que, bueno, había que hacer algo, o sea, empezar a tener algún tipo de regulación y acercamiento un poco del Estado, un poco más paulatino con los sectores sindicales, porque, bueno, ya a nivel internacional estaba teniendo una mala imagen el gobierno. Pero bueno, a medida que corría el tiempo dentro de este periodo, empieza a desarrollarse cada vez más una legislación obrera. Yo ya había mencionado la ley de accidentes de trabajo, que eso es de 1916, y aparece ya a fines de la década del 20, a la mano justamente también con esto de la conferencia de Washington. Con la conferencia de Washington es donde se aprueba la jornada de 8 horas y 48 semanales, que es el convenio, hoy actualmente el convenio número 1 de la OIT. Y bueno, lo que se sanciona a finales, ya bastante tardío, porque bueno, la conferencia de Washington fue en el 19, pero en el 29, 10 años después, se sanciona la ley de jornada de trabajo, la 11.544, que es la que está actualmente vigente, que reconoce, bueno, la jornada de 8 horas diarias y 48 semanales, que bueno, se dio bastante tardíamente el reconocimiento. Un poco en ese momento histórico, que en realidad era más bien una excusa, podríamos decirlo, había como una idea, una vez que se constituyó la Oficina Internacional del Trabajo, de que todos los estados a nivel mundial tenían que ajustar sus legislaciones obreras a medida de lo que se iba aprobando en la Oficina Internacional, cosa de que haya sea uniforme el criterio de las legislaciones a nivel mundial, para que no haya diferentes situaciones, de que haya estados que tienen una alta regulación, otros que no, y se generen situaciones de competencia internacional. Ese proyecto estuvo bastante vigente, y en la Argentina en su momento se decía eso, pero muchas veces lo decía como excusa, porque decían, no sé, ¿por qué no se dicta una ley sobre, no sé, contrato de trabajo? No, porque la Conferencia de Washington todavía, la Oficina Internacional de Trabajo todavía no aprobó nada sobre eso, entonces era más bien una excusa, pero estaba ese proyecto, esa idea vigente durante mucho tiempo. Bueno, después otra ley importante, otra reforma importante que se dio, ya esto es en la década del 30, en el año 37, ya en plena década infame, se dicta una ley que es la 11.723, y esta ley estuvo mucho tiempo vigente, y es una reforma del Código de Comercio, que se podría decir que fue como la primera ley de contrato de trabajo. Era una ley que tenía 6 o 7 artículos nada más, y ahí contenía las primeras regulaciones muy básicas sobre el contrato de trabajo. O sea, reconocía por primera vez la indemnización por despido, las licencias, la posibilidad de echar con causa o no, o considerarse despedido el trabajador ante una falta del empleado. Eran las leyes, lo más básico, digamos, de un contrato de trabajo. Aparecían reconocidos en esta reforma dentro del Código de Comercio, que se aplicó, bueno, a todo el ámbito de contratación privada. Y eso esas normas estuvieron vigentes hasta el dictado de la ley de contrato de trabajo a principios de los 70, que después lo vamos a mencionar. Era la única normativa sobre contrato de trabajo que había. Y en ese momento los abogados, bueno, tenían que hacer magia con esos 5 o 6 artículos para poder encuadrar todo. Y bueno, muy interesante también la jurisprudencia en ese momento, porque había cosas, por ejemplo, no sé, los días estaban un artículo sobre eso, el tema de la suspensión. O sea, uno de estos artículos decía que el empleador no podía suspender al trabajador por más de 30 días en un año. Nada más. O sea, entonces no decía si tenía que tener causa para suspender, no, si eran suspensiones causa económicas, si eran disciplinarias, bueno, no decía nada. Entonces todo era jurisprudencia, fallos, porque no era todo muy vacío el contenido. Y también se producen ya a fines creo que en 1927, si me falla la memoria, se acuerda uno de los primeros convenios colectivos, que uno puede decir modernos, en el sentido de que un convenio así de actividad y con abundante contenido, que es el de los ferroviarios. Digamos, antes existía obviamente negociación colectiva. O sea, el padre del convenio colectivo es el pliego de condiciones, ¿no? O sea, ese era las condiciones del reclamo, huelga, y si se gana o no. Bueno, y si se gana, reconoces el pliego, que estaban, bueno, las condiciones por las cuales se había hecho la medida de fuerza, y siempre incluía el reconocimiento de la organización sindical. Así era como se conseguían las cosas en ese momento.
Pero bueno, ahora, este convenio ya es un convenio bueno, que se acuerda entre ambos sectores, entre la Unión Ferroviaria con el sector empresarial, y a su vez la facilidad que tenía ese convenio, porque había un problema, el problema de los convenios colectivos en ese momento, que no había una regulación de los convenios colectivos, era claro, ¿cómo le impones un convenio de actividad a alguien que no lo firmó? O sea, ese es el gran problema. Pero bueno, como los ferrocarriles estaban en manos de pocas empresas, era cuestión de ponerle el cancho a las pocas que eran las titulares y con eso ya le conseguías que esté obligado, digamos, jurídicamente a cumplir con el convenio. Pero bueno, pero en el caso de los convenios de actividad, donde hay miles y miles de empleadores, salvo que los traigas a todos los empleadores del país y lo firmen, no hay forma de imponerle un acuerdo a alguien que no lo firmó. Entonces, ese era el problema que había en ese momento, y hasta que no se dictara una regulación de los convenios colectivos de trabajo, ese fue el gran problema en ese momento. Así que bueno, esto a grandes rasgos sería lo que es la primera etapa del derecho al trabajo, que, bueno, como decía, nació con una postura muy dura entre ambas partes, un rechazo total a reclamar una legislación obrera, y paulatinamente, con el correr del tiempo, obviamente con avances y retrocesos, porque bueno, en un momento estuvo el radicalismo, que implicó un avance en esa dirección, después hubo un momento de dictadura, bueno, como en todo se avanza y se retrocede, pero bueno, se produce un hecho rotundo en la historia argentina, que es el advenimiento del peronismo, que eso, por lo menos en la temática de este encuentro, va a ser importante, va a ser una de las bisagras históricas. Y esta nueva etapa, que es bueno, la erupción del peronismo, la idea del pacto social, el constitucionalismo social, bueno, estado de bienestar, bueno, todas esas ideas, esos grandes principios, bueno, entran en pleno con la llegada del peronismo, tanto con el peronismo, o sea, como con la dictadura con el que entró Perón, que también en ese periodo también hubo normativas importantes y un cambio de postura del Estado hacia la cuestión social. Y respondía también, bueno, como todo, respondía también a un momento histórico mundial, o sea, tanto entre guerras y principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, a nivel por lo menos de las democracias occidentales, entran de lleno en este modelo, ¿sí? de estado de bienestar, ¿sí? Después de lo que fue la crisis del 30, un cambio, bueno, totalmente de paradigma económico y de desarrollo social, diferente, o sea, que apuntaba, bueno, al pleno empleo, bueno, a fortalecer las economías interiores, bueno, este tipo de cuestiones, y el peronismo y la etapa que le siguió, con sus variantes, respondía, podemos decir, a grandes rasgos a este modelo. Podemos, bueno, marcar, un poco ya recién lo mencioné, uno de los rasgos de esta etapa es lo que se llama el constitucionalismo social. La Argentina, bueno, como ustedes saben, en 1853 se aprobó la primera constitución, que, bueno, con permanencia, digamos, con continuidad, y responde a una constitución liberal, ¿sí? Clásica, que no reconoce la cuestión social. Estamos hablando, bueno, mediados del siglo XIX y en la Argentina, con lo cual, bueno, con la excepción del derecho al trabajo, que aparece en el artículo 14, que en su momento fue considerado como una cláusula hasta socialista en ese momento, una cosa así, como muy moderna, que en la Constitución aparezca el derecho a trabajar. Salvo esa excepción, bueno, después es una Constitución clásica, liberal clásica. Y en esta etapa, bueno, se inicia, bueno, los ejemplos típicos del constitucionalismo social, las primeras constituciones que reconocen los derechos sociales, es tanto la Constitución de México de 1912 como la de Weimar en Alemania, son los arquetipos de modelo de constitución social. Y en esta etapa, en el caso del peronismo, bueno, la Constitución del 49 de Perón fue claramente una constitución enmarcada en este paradigma. Y bueno, después que fue derrocado Perón, el artículo 14 bis, que está actualmente en la Constitución, que quedó, bueno, como el artículo que hace referencia a lo que es el derecho al trabajo, la cuestión social, el estado de la seguridad social. Y bueno, acá hay muchas cosas para mencionar en esta etapa. Esta etapa yo la ubico con, bueno, el advenimiento del peronismo y hasta la dictadura, podríamos decir. Está bien que, bueno, en el medio hubo cambios importantes, pero bueno, todavía no se están produciendo cambios hacia una nueva etapa histórica en lo que es la cuestión laboral y
social en general. Pero bueno, podríamos todavía ubicarlos, o sea, todo ese periodo, incluso con la etapa de las dictaduras que le siguieron, la resistencia peronista, bueno, todo eso, todavía enmarcados dentro de la gran huella del constitucionalismo social, podríamos decir. Y acá, bueno, a diferencia de lo que se cree, en el caso de Perón, uno relaciona siempre Perón con la legislación obrera y demás, el derecho al trabajo tiene como dos grandes ramas, que son el derecho de las relaciones individuales de trabajo y la de las relaciones colectivas. Las relaciones individuales hace, como su nombre lo indica, lo que es la regulación de la relación laboral de un empleador hacia un trabajador o trabajadora. Y las relaciones colectivas hace todo a lo que es, justamente como su nombre lo indica, a organizaciones sindicales, todo lo que es derechos de ejercicio colectivo. En lo que son de derecho individual, la etapa de Perón no hubo tanta normativa, a diferencia de lo que uno se cree, que Perón trajo todas las leyes, y no es así. Tuvo sí normas importantes, pero no hay una catarata de normas que hagan a las relaciones individuales. Sí, recién al final de esta etapa, ya casi entrando con la dictadura, que es la ley de contrato de trabajo, que yo la tendríamos que ubicar en esta etapa, pero ya está entrando prácticamente a la etapa de la dictadura, de hecho después la dictadura lo va a modificar. Pero se puede mencionar, bueno, como la gran reforma que en materia de contrato de trabajo dentro del peronismo, bueno, el aguinaldo, ¿sí? Se sanciona, se reconoce el aguinaldo por primera vez. Hay una regulación sobre el salario, ¿sí? Se establece que, bueno, que el salario se tiene que pagar en dinero, no en vales y en especie. Y sí se dictan, lo que sí se dicta mucho durante el gobierno de Perón, los primeros gobiernos de Perón, que son estatutos, los llamados estatutos especiales, que de hecho la enorme mayoría de ellos están vigentes, y salvo algunos que fueron modificados, pero la enorme mayoría están vigentes. O sea, nosotros en la actualidad tenemos, en lo que es sector privado, una ley de contrato de trabajo, que sería la ley marco para todo lo que es la contratación privada, pero algunas actividades tienen como una ley especial, ¿sí? Que igualmente a la ley de contrato de trabajo se les aplica de forma subsidiaria, pero tienen como una regulación específica. Es el caso, por ejemplo, de docentes privados, periodistas, obreros en la construcción, encargados de edificios, ahí el convenio sabe, viajantes de comercio, peones rurales, bueno, servicio doméstico, bueno, todas esas tienen regulaciones específicas, y la enorme mayoría de estas se dictaron durante el gobierno de Perón. Pero no hubo nunca un código del trabajo. Eso nunca, en Argentina carece de un código de trabajo, hubo muchos proyectos, como el Joaquín González que mencioné, pero nunca se sancionó. Y de hecho, al punto tal que en la Constitución misma, o sea, después en el 57, cuando ya viene, bueno, la autodenominada Revolución Libertadora, que derroca Perón, anula la Constitución de 49, pero bueno, no puede hacer borrón y cuenta nueva, porque bueno, ya es otro momento, algo tiene que reconocer a nivel social. Entonces, bueno, se hace la reforma del 57, se incorpora ese artículo 14 bis, que es como una cosa sintética de lo que había sido la del 49. Y bueno, o sea, ahí ya con la Revolución Libertadora, gran parte, digamos, de la legislación que se ha dictado durante el peronismo se va a mantener. Y lo que me faltó decir es lo de la parte colectiva. Lo que sí, durante el peronismo, donde sí se marca una gran diferencia como la situación anterior, era todo lo que es la regulación de las relaciones colectivas, o sea, todo lo que es la regulación sindical. Y con Perón se va a aprobar la primera ley de asociaciones profesionales, que es la 23.852, que esto se dicta no cuando Perón era presidente, sino cuando era secretario de Trabajo y Previsión, pero bueno, es el gran mentor de esta regulación, que va a ser la primera regulación de la actividad sindical en la Argentina, y que va a implementar ya por primera vez y en forma definitiva a lo largo de la historia, que es el modelo de regulación de la actividad sindical, que es el de unicidad promocionada, o sea, la idea que sea un sindicato el más representativo, el que justamente representa la actividad en desmedro de las restantes organizaciones, que simplemente se pueden registrar, tener una simple inscripción, pero el representante
del colectivo va a ser el que tiene la personería gremial. Este concepto, bueno, va a aparecer ya con esta primera regulación. Después, bueno, hubo muchas leyes que regulan la actividad sindical, pero todas mantuvieron este modelo, ¿sí? Salvo en el periodo de la Revolución Libertadora, que ellos sacaron su ley de asociaciones profesionales, que fue el único caso que no era de universidad promocionada, pero bueno, tuvo muy poca vigencia esa regulación, que como nota de color, durante la vigencia de esa ley, una sociedad obrera de la fuera consiguió la personería gremial, durante la vigencia que fueron los plomeros, que consiguieron la personería en ese periodo. Y después, bueno, la perdieron ya meses previos a la dictadura del 76, ahí se la sacaron. Pero bueno, lo menciono como nota de color porque bueno, está relacionado con esto. Otra regulación que también se dictó y que está vigente hasta la actualidad, incluso, también con reformas, pero vigente en la actualidad, es la conciliación obligatoria. Esto de la conciliación obligatoria salió primero como una resolución cuando Perón era secretario de Trabajo y Previsión, y después, bueno, ya a finales del primer gobierno de Perón ya se dicta la 14786, que es la actual ley de conciliación obligatoria, que está vigente hasta la actualidad. O sea, muchas de estas normativas están vigentes hasta nuestros días. Con reformas, obviamente, pero vigentes. Esta conciliación obligatoria tenía también la particularidad, o sea, la resolución que sacó Perón cuando era secretario de Trabajo y Previsión, tenía algo muy interesante, que después hizo uso y abuso Perón de eso, que era la posibilidad de declarar la ilegalidad de una huelga. O sea, esta resolución decía que previo a cualquier medida de acción directa debía iniciarse una instancia de conciliación ante la Secretaría de Trabajo y Previsión, y si no cumplía con eso, se puede declarar la ilegalidad de la huelga. Eso establecía esa resolución. Pero lo establecía solo para el caso que no se cumpla con la conciliación obligatoria. No daba otros supuestos por la cual se podía declarar ilegal una huelga. Pero bueno, después Perón, tanto como secretario de Trabajo, como ya cuando él siendo presidente, se declaró la ilegalidad de muchas huelgas en base a esta resolución y por las situaciones más variadas posibles. O sea, hicieron uso y abuso de esa resolución y claramente jugó mucho, fue un instrumento que le sirvió mucho un poco para consolidar y implementar su modelo sindical. Porque, por ejemplo, uno de los motivos por el cual declararon la ilegalidad de huelga es por si no tenía personalidad gremial, por ejemplo. No tenía personalidad gremial, entonces, bueno, le declaraban la ilegalidad de la huelga. Y aparte mencionaba que el sindicato con personalidad no avalaba la medida de fuerza, entonces declaraba ilegalidad la huelga declarada por un sindicato que no tenía personería o nada. O sea, hubo un caso incluso de sociedades obreras que fueron huelgas declaradas ilegales en base a esta resolución. Bueno, otra cosa, ya en relación justamente a lo que estamos hablando, es el tema del derecho de huelga. O sea, el derecho de huelga fue como un poco el ausente en cuanto a reconocimiento explícito durante los primeros dos gobiernos peronistas, porque bueno, es sabido que la Constitución del 49 no reconoció expresamente el derecho de huelga. Y por otro lado, se dictaron durante el peronismo, es más, fue la etapa de la historia que más normas se dictaron referidas a la huelga y prohibiendo la huelga en determinadas actividades. Eso también era que yo estaba prohibida la huelga, por ejemplo, en el sector público. O sea, y el sector importante, el sector público, en el campo estaba prohibida la huelga, por ejemplo. En determinadas industrias, por ejemplo, todo lo que es petróleo, gas, todo eso también no se podía declarar huelga. O sea, estaba muy reglamentada la cuestión, que muchos decían que bueno, que en realidad sí existía derecho de huelga, porque si lo prohibían en determinados sectores, porque en los otros estaba reconocido. Pero bueno, nunca existió un reconocimiento expreso y bueno, y fue algo bastante, un elemento de tensión esa cuestión también, que no haya un reconocimiento de derecho de huelga, que sí, paradójicamente, lo va a tener en el 14 bis, ¿sí? Con la Revolución Libertadora, o sea, bastante llamativo, pero bueno, ahí aparece por primera vez el derecho de huelga como algo expresamente reconocido como un derecho. Después, bueno, otras cuestiones a mencionar en esta etapa del estado de bienestar.
bueno, todo lo que es el crecimiento y fortalecimiento de lo que es la seguridad social, o sea, de jubilaciones, pensiones, seguro social, las obras sociales. Bueno, todo esto, ¿sí?, como un elemento que aparece en esta etapa. Toda una modificación total del Estado, de la estructura del Estado, ¿sí? O sea, el Estado crece en su dimensión, en sus funciones y en su propia dimensión en sí mismo. Bueno, en el caso de la cuestión sindical, obrera, aparece un Ministerio de Trabajo, o sea, pasamos de un departamento que dependía del Ministerio Interior, un pequeño departamento, a hacer una secretaría y ahí en años inmediatamente posteriores ya hacer un ministerio, o sea, eso ya marca, ¿no?, la diferente rol y postura del Estado a lo social. También en lo que es lo judicial aparecen los fueros del trabajo, ¿sí? Aparecen los tribunales del trabajo, también aparece con el peronismo en el año 46. Acá se crean los primeros juzgados laborales, que eso, bueno, ya hay leyes y hay un área administrativa dedicado a que se cumpla, que es el Ministerio de Trabajo, y una pata también judicial abocado a eso, o sea, forma parte de todo el paquete. Así que bueno, son todos estos elementos lo que caracterizan a esta segunda etapa, ¿sí?, que yo lo mencionaba como, bueno, de pacto social, o sea, ya un Estado no negacionista a lo social, sino que ya juega, digamos, o sea, no es inocente, o sea, está jugando, pero bueno, ya tiene una postura diferente en relación a la cuestión obrera. Estoy pensando algo que me haya olvidado. No, bueno, como mencionaba, esta etapa, obviamente, como la anterior y como la que sigue, dentro, digamos, de su estructura, su periodo histórico, hubo modificaciones, o sea, obviamente, en el medio hubo dictaduras, hubo también retrocesos en esta postura del Estado hacia lo social, pero bueno, nunca llegó a un extremo, obviamente, de volver a foja cero, porque bueno, ya era imposible. Ya es imposible volver a la etapa anterior. Pero bueno, sí se dieron dictaduras, situaciones de conflicto importantes en todo este momento, o sea, qué sé yo, no sé, para mencionar, las tomas de fábricas, ¿no?, a finales de la década del 50, cuando se cae el pacto Perón-Frondizi, bueno, a principios del 60 también con ese sindical, toda la etapa de resistencia peronista, que ahí un poco el peronismo se resignificó como una especie de sindicalismo, así, de combate en ese momento, obviamente reclamando el regreso de Perón, pero bueno, no tenía partido, o sea que su lucha era en las calles y como que se reconfiguró de esa característica. Pero bueno, todavía podríamos a grandes rasgos definirlo como esto del estado de bienestar, que poco ya empezando a desarmarse, pero a grandes rasgos presente. Y bueno, y la última etapa, que bueno, ya también tiene mucho para decir y con muchas variaciones internas, que bueno, podemos decir que es la etapa la que nos comprende, todavía estamos inmersos en ella, que yo lo puse como bisagra la dictadura, la última dictadura cívico-militar, que ahí, bueno, produce un cambio. Si bien, obviamente, lo que es el colonialismo social uno no puede decir que haya desaparecido, o sea, está presente todavía, como decía, muchas leyes de las que se dictaron de Perón todavía están vigentes, o sea, uno no puede decir que haya sido un borrón total, pero sí empieza una situación de desgaste ya acelerado, bueno, obviamente con la dictadura totalmente, pero bueno, con etapas como los 90, bueno, estamos atravesando en este momento de grandes retrocesos, ¿sí? Con características bastante particulares. Obviamente dentro de este periodo también, o sea, si piensa estamos metiendo dentro del mismo periodo, que es la dictadura, Alfonsín, Menem, Kirchnerismo, o sea, uno puede decir, pará, hay cosas diferentes ahí. Pero bueno, hay elementos que son compartidos y marcan una tendencia que, si bien uno puede encontrar en este periodo situaciones, pequeños oasis, podemos decir así, de mejoras, ¿no?, en determinados momentos, pero bueno, la línea parece como que está trazada en ese sentido. Bueno, mencionamos primero, entramos con la dictadura. O sea, la dictadura, bueno, es el cambio, ¿no? Rotundo, si bien veníamos con dictaduras anteriores, esta, bueno, fue la más sangrienta de todas.
y bueno, y trajo también modificaciones totalmente regresivas en ese momento. En lo que es regulación de la actividad sindical, bueno, la dictadura tuvo su ley de asociaciones sindicales en el año 79, que entre las cosas llamativas, bueno, prohibía las confederaciones, con lo cual, a partir de ese momento la CGT quedó ilegal, o sea, una asociación ilegal. Se prohibió la huelga con la 21.400, que fue la primera vez que hubo una prohibición así general de la huelga, o sea, se dictó en ese momento. Y se produjeron intervenciones de sindicatos, también, bueno, la ausencia de la negociación colectiva, eso que había, bueno, se había iniciado con el peronismo ya con una regulación de los convenios colectivos. Acá, bueno, ya se suspendió la negociación colectiva y se reformó la ley de contrato de trabajo. O sea, la ley de contrato de trabajo se había dictado durante el tercer gobierno de Perón. Perón ya estaba muerto, o sea, durante el gobierno de Isabel. Que bueno, fue, como yo decía, nunca tuvimos un código del trabajo, pero la ley de contrato de trabajo es un corpus normativo importante, en un aspecto, bueno, fundamental como es el contrato de trabajo. Pero bueno, tuvo en su texto original muy poca vigencia, porque ya en el 76, inmediatamente al poco tiempo de que cae la dictadura, lo modifica a la ley de contrato de trabajo. 2/3 partes del contenido es modificado por la dictadura y es la ley que tenemos ahora. Esto, bueno, hay que decirlo. Y esto, bueno, esto es un elemento que marca, porque pongo aún las etapas del retorno del orden institucional, lo sigo marcando como una etapa, y esto es una clara señal, o sea, tenemos la ley de contrato de trabajo y la dictadura, o sea, todavía, más allá de pequeñas reformas, pero... la reforma es, o sea, si bien, bueno, como decía, todas las reformas que se produjo a la ley original son sumamente regresivas, hay elementos que entraron de lleno con la dictadura y que se mantuvieron, que es, por ejemplo, todo lo relacionado con la tercerización. O sea, la tercerización laboral es el mal de los males, porque todo lo malo está relacionado con la tercerización. O sea, de peores condiciones, fractura sindical, hasta accidentes, porque se sabido que las tercerizadas tienen más accidentes que las empresas principales. Bueno, todo está relacionado con la tercerización, todos los problemas que eso conlleva, y claramente el inicio de eso fue con la dictadura, porque la ley de contrato original era bastante limitativa de la tercerización, era bastante limitativa, y con la dictadura entró de lleno, eso lo reformó totalmente, dando pie, bueno, a la posibilidad de tercerizar servicios, todo el tema de la empresa de servicios eventuales, por ejemplo, que la mitad de acá habrán pasado alguna vez por alguna de esas, apareció con la dictadura, o sea, y son cosas que siguieron y crecieron en los años posteriores hasta la actualidad, o sea, y todo eso entró con la dictadura. Bueno, obviamente, no voy a mencionar lo que significó esta dictadura en particular, o sea, con represión, desaparición forzada, bueno. Igualmente es muy interesante, un poco también, esto va a ser un paralelismo con la década del 30, con esta idea de que no pasó nada, o sea, hubo una represión y se trató de sobrevivir, digamos, en ese contexto, pero igualmente hubo luchas durante la dictadura militar, sobre todo en los últimos años de la dictadura, cuando empezaba a debilitarse y demás. Hubo luchas gremiales, movimientos de huelga importantes hubo en la Argentina. Yo se los recomiendo, no sé si lo vieron, hay un documental muy bueno que se llama Se va a caer, no sé si alguien lo vio, salió durante la cuarentena. Está muy bueno, que es incluso con testimonios de hechos de huelga que se dieron durante la dictadura. O sea, con el sindicato intervenido, o sea, y huelgas que se ganaron incluso. Hasta, bueno, la gran huelga general, que después de Malvinas, que bueno, ahí ya se inicia capaz el hito más de ya una actividad sindical que renacía ya un poco más masivamente. Bueno, ya con el gobierno de Alfonsín, con el retorno del orden institucional, esto claramente es un gobierno de transición, después de lo que fue la dictadura. Acá en materia, bueno, normativa, quizá la más importante, normativa laboral de la época de Alfonsín, fue la ley de asociaciones sindicales, que es la que está vigente actualmente,
se sancionó en el año 88 acá en la Argentina, que sigue el modelo de unicidad promocionada, que es el modelo que bueno, se implementó ya a partir del peronismo, más allá obviamente con modificaciones de las leyes anteriores, pero bueno, centralmente ese es el modelo. Bueno, se reinicia bueno, todo lo que es la negociación colectiva, se retoma después de lo que fue la dictadura, entraron en vigencia los convenios colectivos, por lo menos los últimos previos a la dictadura, y hubo un proceso de negociación colectiva también ahí, fines de los 80, entraron nuevos convenios colectivos que fueron negociados. Y bueno, o sea, es claramente un gobierno de transición, como de retomar un poco después de lo que fue la dictadura. Y donde sí, bueno, acá hay, para hablar mucho, de los 90. O sea, en los 90, bueno, neoliberalismo, flexibilización, ¿sí? Convertibilidad, bueno. Acá hay para decir de todo, o sea, hay muchísimo para decir. A nivel, bueno, ya si queremos jerarquía normativa, bueno, hay una reforma constitucional en el año 94, producto, bueno, de lo que fue el Pacto de Olivos, ¿sí? Que uno generalmente, o sea, lo ve relacionado con eso y con la idea, bueno, de la reelección de Menem, ¿no? Que de hecho, bueno, fue así, o sea, fue para que continúe ese mismo gobierno con todas esas políticas que estaba implementando, pero la reforma del 94 fue positiva porque introdujo muchas cuestiones, por ejemplo, el tema de los tratados internacionales, los convenios de la OIT, que les dio jerarquía superior a las leyes. Digamos, en esos aspectos fue piola, más allá que, bueno, en ese momento era para continuar con ese gobierno, permitir la reelección, pero tuvo cosas interesantes esa reforma. Pero bueno, ya en el resto no, o sea, ya es un modelo de destrucción del aparato del Estado, o sea, ¿sí? O sea, y sobre todo, bueno, todo el discurso flexibilizador de ese momento, muchas reformas, o sea, en lo que es contratación, bueno, aparece el periodo de prueba, por ejemplo, algo que se padece actualmente, todos los llamados contratos basura, por ejemplo, que se llamaban en ese momento contratos basura, que eran como contratos especiales, que yo estaba el contrato de aprendizaje, contrato de primer empleo, había como distintos contratos así para determinadas situaciones, obviamente más precarizados que el modelo general. Bueno, todos esos contratos aparecen en ese momento, se los llamaba contrato basura. La ley de pymes también, esto de hacer algunas reformas dependiendo si es una pyme o no. Bueno, todo eso aparece en ese momento. Obviamente, todo un contexto de bueno, crecimiento astronómico de la desocupación, de la subocupación, el trabajo en negro. O sea, todo eso se produce todo un crecimiento de estos aspectos en ese momento. Para evitar eso, el gobierno en ese momento de Menem, el tema más que nada del trabajo no registrado, bueno, y el desempleo también, aparece bueno, la ley 24013, que es la ley que está actualmente vigente, que establece toda una serie de indemnizaciones para el caso del trabajo no registrado, que es una de las cuestiones, yo lo menciono porque bueno, es una de las cuestiones que se está hablando mucho en los medios, que es lo que se quiere reformar, o sea, varios de los candidatos actuales es algo que claramente le quieren apuntar, porque bueno, lo que hacen estas indemnizaciones es bueno, agravar bastante la indemnización en caso si el trabajador estuvo no registrado o mal registrado. Entonces bueno, es algo que lo quieren modificar. Y también esta ley para el tema de la desocupación, bueno, crea el fondo de desempleo para, bueno, tratar de paliar un poco esa situación, porque, bueno, se estaban dando índices de desocupación que fueron récord en ese momento. Acá está, bueno, muy presente, que responde a lo que se está diciendo ahora actualmente, que esta idea de que quitando derechos se genera empleo. O sea, ese es un poco el discurso, ¿no?, de ese momento y que se está repitiendo ahora actualmente. Y bueno, acá lo vemos claramente que su falsedad, porque es un periodo de retroceso de derechos y crecimiento del desempleo, o sea, es el efecto inverso. Pero bueno, muy en esa línea, pero bueno, obviamente los resultados fueron catastróficos. Obviamente es una etapa de crecimiento también de la tercerización, ¿sí?, permitida por la reforma de la dictadura militar, o sea, ahí empieza a crecer un crecimiento importante, se producen también muchos convenios, se dictan, se aprueban, se acuerdan muchos convenios colectivos a la baja también en ese momento. En muchos casos fueron en ex empresas del Estado, ¿sí? que bueno, como pasó a manos privadas, bueno, se tuvo que renegociar los convenios y eran a la baja.
o ciertas leyes que se dictaron, por ejemplo, en el caso del periodo de prueba, que permitía, que era en ese momento por 3 meses, y permitía por negociación colectiva ampliarlo a 6 o un año incluso. O sea, eran casos de leyes que autorizaban a negociar a la baja, o sea, que cuando en realidad el sentido del convenio colectivo es mejorar lo que dice la ley, pero bueno, eso es muy típico de los 90. Después, bueno, fallos judiciales de la Corte Suprema, siniestros, o sea, en todo lo que es en materia laboral. El caso paradigmático del fallo de Rodríguez con embotelladora, que es la panacea de la tercerización laboral, o sea, permite prácticamente tercerizar todas las etapas del proceso productivo, salvo las que considera lo más esencial de la actividad, y da pie libre, esa interpretación que hace la Corte en ese fallo, da pie libre a tercerizar todas las fases de la producción prácticamente. Y bueno, como decía, reducción del aparato del Estado, privatización de las empresas públicas, privatización del sistema jubilatorio con las AFJP, endeudamiento del Estado, o sea, bueno, estoy marcando todo esto como para contextualizar en el marco en que se está dando todas estas reformas. Y bueno, y todo esto desemboca en el estallido social, bueno, en el 2001, todos lo conocemos. Ya, bueno, resistencias, obviamente, sindicales, todo el movimiento de desocupados, ¿no? El movimiento piquetero, bueno, todo ese fenómeno empieza a recrudecer a finales ya de este periodo de los 90 y termina en el estallido social del 2001. Después, lo que podríamos mencionar como una especie como de pequeño oasis, ¿no?, en todo esto, que fue, bueno, el periodo inmediatamente posterior al 2001, con los primeros gobiernos kirchneristas, que, bueno, obviamente, también favorecidos por ciertas cuestiones, contextos económicos, ¿sí?, después de lo que fue el estallido 2001 y por cuestiones de precios internacionales de la soja y eso, que permitieron, bueno, digamos, una mejora económica en ese momento. Se dio una situación de, bueno, que de alguna forma, por lo menos, se frenó un poco la cuestión esta de la quita de derechos, que se había iniciado ya, como es la característica de esta etapa, ¿no?, a partir de la dictadura. Lo primero que hace Kirchner es derogar la ley Banelco, ¿sí?, que era la última que había dictado de la Rúa, que era esta que primero ampliaba el periodo de prueba de 6 meses a un año y permitía que el convenio colectivo de menor rango se imponga al de mayor rango. Eso había salido con la ley Banelco, en un contexto, bueno, de corrupción, por denuncias de corrupción. ¿Por qué tenía ese nombre? Porque eso lo había acusado el Cafiero viejo, que les habían dado a los legisladores para que la aprueben, le habían dado una Banelco y que vayan al cajero y saquen. Claro, sí, por eso le dicen la ley Banelco. Así, bueno, lo que hizo fue modificar eso, obviamente no toda la normativa de los 90, el resto de la normativa de los 90 quedó igual, o sea, quedó. Pero bueno, lo que sí puedo mencionar en esta pequeña etapa, le digo oasis porque, bueno, por lo menos algo bueno hubo. O sea, no, obviamente no lo que se esperaba, pero algo hubo. Algunas leyes piolas se sancionaron en este... Yo estoy hablando de los primeros gobiernos kirchneristas. Después, bueno, ya el último de Cristina ya es otra cosa. Pero bueno, se quita la ley de casas particulares, que esto es importante porque, entre comillas, porque el servicio doméstico, la primera ley de regulación del trabajo de casas particulares, que en ese momento se llamaba servicio doméstico, era un decreto ley que había dictado la Revolución Libertadora, que era un decreto de servidumbre prácticamente. O sea, uno lo miraba y decía, esto no es una ley laboral, era una regulación de tu sirviente, una cosa. Era un decreto ley que estaba firmado por Aramburu y Isaac Rojas, que estuvo vigente hasta el 2010. O sea, nadie se acordó de modificarlo, que era cualquier cosa. Esta ley, bueno, equiparó bastante las condiciones de trabajo de casas particulares con el régimen general, pero hasta ahí nomás, porque no les reconoce las multas por trabajo no registrado, por ejemplo, siendo que es un sector donde abunda el trabajo no registrado, es la regla prácticamente, y no les reconoce eso. Bueno, hay cosas para criticar, pero por lo menos, bueno, uno no puede decir que sea un retroceso. No es lo que uno espera, pero no fue un retroceso.
También, bueno, la nueva ley de trabajo rural, ¿sí? Bueno, ley de protección integral de las mujeres. Se reformaron algunos artículos de la ley contra el trabajo de la dictadura, pero muy pocos y casi secundarios. O sea, todo lo que es la tercerización y eso sigue igual, eso no lo modificaron para nada. Bueno, hubo un crecimiento obviamente de la negociación colectiva, también por un cambio ya de la situación económica general, porque bueno, ya hubo necesidad de ir ajustando los... Salida de la convertibilidad implicó la llegada de la inflación, o sea, obviamente con distintos picos, pero bueno, eso implicó que haya tener que ajustar los salarios a través de una negociación. Los primeros meses después de la salida de la convertibilidad los aumentos se daban por decreto, los primeros aumentos se habían dado por decreto, algunos eran no remunerativos, otros sí. Me acuerdo, bueno, yo ahí empecé a ejercer y me acuerdo de hacer reclamos en base a que no se pagaban esos aumentos. Creo que el último lo dictó Kirchner en los primeros meses, dictó un decreto y después ya ahí se reactivó un poco ya más la negociación colectiva y bueno, ya fue por las paritarias que se empezó a ajustar. También, bueno, hubo un crecimiento de la asistencia social del Estado, o sea, a diferencia de los 90, que hubo, salvo algunas cosas como seguro por desempleo y cosas así, ya bueno, el crecimiento de los planes sociales fue notorio a partir del kirchnerismo, bueno, la asignación universal por hijo, que es, bueno, capaz el plan más masivo y más importante, si se quiere. Se sacaron los tickets canasta también, ¿no? Claro, sí, bueno, claro, sí. Sí, en base a un fallo de la Corte que ahora lo iba a mencionar, se sacaron los tickets canasta, o sea, se los pasó a ser remunerativos y eso implicó, bueno, su desaparición, porque bueno, ya no tenía sentido. Se reestatizó el sistema jubilatorio, o sea, fue el fin de las AFJP, se amplió, bueno, un poco el universo de beneficiarios con, por ejemplo, la jubilación de amas de casa, bueno, esa idea de que haya más, como ampliar el universo de beneficiarios, obviamente capaz la magnitud de esa prestación no es lo que realmente necesita la persona, pero lo importante es que llegue a la mayor cantidad de personas posible, esa es un poco la estrategia clara del kirchnerismo. Se dictaron buenos fallos muy piolas de la Corte Suprema en materia de derecho al trabajo. Yo creo que en lo personal lo más novedoso en toda esta etapa fueron los fallos de esa Corte, porque bueno, incluso pusieron en jaque bastante a la ley de asociaciones sindicales, o sea, cuestionaron esto de la unicidad promocional, dieron la posibilidad, le dieron herramientas a los sindicatos simplemente inscritos, o sea, cosa que nunca había sucedido en Argentina, se produjeron con estos fallos. Fallos como el fallo Aquino, que también tiró un poco, cuestionó el tema de la ley de riesgo del trabajo, la posibilidad de poder ir también demandar al empleador, ¿sí? Dentro de determinados límites poder ir igualmente al empleador, o sea, no solo ir a la RT. Pérez Condisco, que fue el que tiró abajo esto de los tickets canasta, los reconoció como remunerativos, bueno, los fallos esto que yo mencionaba, ATE, Rossi, todos esos que dan la posibilidad a los sindicatos simplemente inscritos, bueno, a sus delegados a tener fueros. Álvarez también, la posibilidad, que es el caso de la nulidad de los despidos discriminatorios por actividad gremial. Bueno, todos esos fallos se dictaron en esta época, que hubo algunos fallos después de la Corte actual que medio que lo empieza a poner en duda, pero de alguna forma todavía no fueron revertidos, por lo menos totalmente. Pero bueno, como mencionaba, si bien hubo mejoras dentro de este pequeño oasis, podemos decir, después de esta etapa que se inició con la dictadura, sí, se mantuvo en vigencia, bueno, cuestiones nefastas, bueno, la tercerización nunca se tocó, o sea, la regulación de la dictadura en base a eso, no sé, siguió igual, la ley de riesgo del trabajo se mantuvo, además hasta se salió a defenderlo prácticamente, con reformas para tirar abajo la cuestión de los fallos de la Corte. La ley de trabajo de la dictadura se mantuvo, salvo pequeñas reformas secundarias. Tenemos la ley de la dictadura militar. Bueno, el crecimiento de la precarización del trabajo no registrado, que eso también se mantuvo siempre en niveles muy altos. Bueno, la precarización en el Estado, que también es algo que se mantuvo durante todo en vigencia en esta etapa también. Bueno, el veto del 82% móvil, bueno, cosas que, bueno, igualmente, pese a hubo una pequeña mejora, hubo cosas que no se modificaron decididamente y se mantuvieron. Y después, bueno, ya podemos llegar más a la actualidad, una etapa ya más de crisis,
a partir del último gobierno de Cristina, Macri, bueno, el que está ahora. Que bueno, esta etapa, como decía, se siguió fortaleciendo el tema del régimen de riesgo del trabajo, con la posibilidad esta de, tanto con una ley de Cristina, la 26773, como la reforma de Macri, la 27348, a la ley de riesgo, al régimen de riesgo del trabajo, se fortaleció, o sea, se impidió al trabajador y la trabajadora poder ir al fuero del trabajo a reclamar por un accidente o una enfermedad y se le impuso la obligación de tener que ir a las comisiones médicas, que bueno, son instituciones que son adictas a las RT. Pero bueno, todo eso se fortaleció con estas leyes y se mantienen actualmente, un poco para revertir esto que había, porque la Corte había dictado un fallo que declaró inconstitucionalidad de las comisiones médicas y eso dio pie a que se pueda ir al fuero del trabajo directamente sin pasar por ahí. Y con estas leyes se hicieron las reformas en el procedimiento delante de las comisiones médicas como para adornarlo y que parezca que está yendo a un tribunal cuando no es nada, es un órgano administrativo. Y bueno, después la Corte actual lo convalidó, así que bueno, hoy impera esto de que hay que ir a la comisión médica. Después, bueno, reforma a las jubilaciones, las formas de movilidad en las jubilaciones, bueno, conocido en Macri en 2017, con Fernández ahora en el 21, todas reformas en retroceso, o sea, quitando poder adquisitivo a las jubilaciones y pensiones. Bueno, contexto de crisis económica, inflación, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos en general, esto del bonismo periódico para tratar de ir mejorando de alguna forma los ingresos, pero bueno, no consolidando ningún criterio estable y firme y que dé certeza sobre que vas a cobrar algo para que vas a poder vivir. Bueno, crecimiento de la precarización, del autotrabajo también, esto de la ley de teletrabajo que se dictó en el contexto de la pandemia, ¿sí? Que bueno, también es una regulación sumamente polémica y que responde también a una estrategia de la patronal, ¿sí? Esto de desligarse de responsabilidades y reducir costos y ya que entre el capital a tu casa misma, o sea... Y bueno, ya llegamos, si se quiere, al presente mismo, bueno, con un contexto donde, bueno, de evidente cambio de gobierno, o sea, ya con el Fondo Monetario instalado en el país y con una clara perspectiva, ¿no? de un gobierno que va a responder todavía más a esos intereses y con un discurso, bueno, que hoy por hoy está tratando de instalar la necesidad de una reforma laboral, ¿sí? Con características, bueno, obviamente regresivas. Un poco, bueno, lo que no se pudo aprobar en el 2017 en el gobierno de Macri. Un poco, bueno, se está retomando, digamos, esa posta y bueno, implementar una futura reforma. O sea, esta etapa claramente es la etapa de querer instalar la necesidad de eso. O sea, claramente en los medios está permanentemente, los principales candidatos de la oposición están hablando de eso todo el tiempo. Y es muy claro que se está endureciendo en esa dirección. Así que bueno, responde al presente, no a la historia que estamos tratando, pero bueno, un poco para canalizarlo en el contexto actual. Y algo interesante que a mí me interesó de plantear, así como también una inquietud, es ver un poco la postura de la Fora en relación a la legislación del trabajo, porque, como mencionaba al principio, la primera etapa, o sea, que donde la Fora, bueno, era claramente el sector dominante, ¿no? Dentro del movimiento obrero organizado, su postura en relación al rechazo a la legislación obrera, bueno, como decía, respondía, o sea, se sentía cómodo, porque bueno, el patrón no te iba a dar leyes, era difícil conseguirlo, y bueno, y la acción directa es lo que tenés y es lo que se mandaba a la Fora de cabeza y respondía al contexto. Pero bueno, ya cuando hubo un cambio de actitud hacia el Estado, en reconocer, ¿no? Un derecho, ya existía una legislación del trabajo, ya no parecía como algo imposible. Ahí un poco, yo me puse a bucear un poco los acuerdos de la Fora ya en ese contexto. Y bueno, es muy interesante, bueno, hay como una revisión, ¿no? De esa una revisión de esa postura originaria de la Fora, obviamente sin desconocer, ¿no? la estrategia histórica de la Fora en cuanto a
a tener la acción directa como pilar fundamental y rechazo, ¿no? a esto de tomar posiciones dentro del aparato de Estado, pero ya hay una situación compleja para la Fora, porque bueno, hay una legislación, ¿qué hacer, por ejemplo? En un contexto regresivo legislativo? O sea, ¿qué hago? Porque yo no estoy pidiendo leyes del trabajo, pero bueno, va a haber una reforma regresiva, ¿qué hago? ¿Qué rol juego yo acá en esto? O sea, y yo me encontré, estaba viendo las reuniones regionales, así en la década del 60, y bueno, el último congreso de la Fora del 68, pues se trata esta cuestión, ya no es, si bien se marca, o sea, se quiere debatir en el sentido cuál es la orientación de todo esto, de la legislación del trabajo, ¿no? En relación a las perspectivas emancipadoras, ¿no? del movimiento obrero, ya hay una situación digamos, lo que se acuerda ahí es un poco de aceptar el hecho de la legislación, no renunciar a ella, o sea, no renunciar a ella, pero un poco marcando claramente que la orientación de la federación no es reclamar leyes, pero sí reconoce, por un lado reconoce que las leyes laborales son producto de la lucha obrera, eso es así, por más que la Fora no las haya pedido, no haya, digamos, tomado esa orientación en exigir leyes protectoras del trabajo, su sanción son producto del movimiento obrero, eso, incluso de la propia Fora también, porque, digamos, si el Estado ha cambiado de estrategia y se ha abierto, bueno, ante la necesidad de reconocer, es producto porque hubo una agitación social, por más que no sean organizaciones legales que se la estaban pidiendo, o sea. Entonces, bueno, es producto de la lucha obrera y claramente, bueno, no pone una postura repelente a esa legislación, sino que la reconocen, no renuncian a ella, pero bueno, marcan firmemente que mantienen el acuerdo histórico de que no es por ese lado, digamos, donde ellos van a poner su estrategia reivindicativa y de enfrentamiento hacia la patronal. Así que bueno, esto es todo, llegamos al presente. Una consultita puede ser. Sí. Tu opinión del Estado. En la segunda etapa te referís al estado de bienestar. Sí. Creo que no hay ningún tipo de duda. Sí. Ahora, me interesaría saber tu concepción en la primera.